agradezco mucho a los que han intervenido en la mesa, sobre todo a los dos, al periodista y al maestro de la teología, el Real Premio Ratzinger del año pasado, para ayudarnos a valorar y a introducirnos en la lectura, en el estudio y en la asimilación viva y simpática, amable, la acogida. Me dicen a mí que tengo que hablar sobre la lectura, el estudio y la reflexión cordial de la obra de Joseph Ratzinger. Yo quisiera añadir a las reflexiones de ambos una de carácter más personal. Y la obra no es un tópico, no es separable de su autor. Y no solo en el teatro, sino también en la ciencia, en la teología, etc. Pues bien, toda la obra científica o toda la obra intelectual de Joseph Ratzinger, del XVI, comienza cuando era un niño y quiso ser sacerdote. Es uno de esos sacerdotes que quisieron serlo desde niño, como nos ha ocurrido a muchos otros. Y comienza su historia personal, espiritual, humana e intelectual en el seminario de Traunstein, el seminario de Traunstein. Bueno, pues hace la abitur, el bachillerato en Alemania, pero ya con una clarísima orientación vocacional. Quería ser sacerdote. Empieza los estudios de teología en el seminario de Freising. Los seminarios alemanes entonces todavía disponían casi todos ellos de un instituto superior de teología donde donde se formaban los seminaristas intelectualmente. Algunos pasaban a las facultades de teología, no todos, ni siquiera en los tiempos de él, tampoco pasaron todos a estudiar teología en Múnich. Y luego pues vivió su sacerdocio como una vocación intelectual. Lo normal en la vida y en las experiencias sacerdotales que se la vida como pastor, párroco, obispo, papa. Decía un maestro nuestro, Mersdorf, que solo en la iglesia había dos oficios. Uno principal, que era aquel a través del cual el ordenado, que fue el sacramento del orden, pues actúa como cabeza visible, el que hace visible a Cristo como cabeza, que es el Papa, el obispo de la diócesis, el Papa como el cabeza de colegio episcopal y pastor de la Iglesia Universal y luego el párroco. Y todos los demás oficios eran secundarios y auxiliares. Bueno, pues se puede ser sacerdote con mucha pasión siendo intelectual. Aquí también tenemos un buen ejemplo al lado en la mesa, ¿no? Y sirviendo a la Iglesia, pues sin haber sido nunca párroco ni coautor. El Papa fue, me parece, 2 semestres coautor de una parroquia de Múnich. Y nuestros profesores de Múnich, casi todos, pues habían sido eso, un semestre capelán, otro 2 semestres párroco, ninguno, Mersdorf, nuestro maestro de Derecho Canónico, siempre hablaba en los ejemplos de un semestre que había sido él coautor en Berlín, en Santa Hedwig. Ya decíamos nosotros, ¿cuál es el semestre más famoso de un sacerdote coautor en la historia universal de la Iglesia? El semestre de Mersdorf en Santa Hedwig de Berlín. Bueno, pues el Papa ha sido un sacerdote que vivió su sacerdocio a fondo, entregado al Señor, siendo teólogo, siendo profesor, siendo investigador. Y así lo ha sido toda su vida. Bueno, eso es una clave de interpretación de su obra que creo yo que no se puede olvidar. Y cuanto más avanza el Santo Padre en su biografía y en su itinerario personal, cada vez es más evidente que eso ha sido así siempre y es así. Y lo ha hecho, por otro lado, con una pasión por el hombre, mejor dicho, una pasión por llevar el Evangelio al hombre de nuestro tiempo. No hay en su obra ni siquiera los 2 tomos primeros, el de su doctorado y el de su habilitación, que son siempre más científicos, no tienes que rendir pleitesía al método, a los profesores que te llevan por ese camino, y en fin, ¿por qué vas a hacer, no? Ni siquiera esos 2 tomos, y ni un otro más que no tuviera nada que ver, que no tuviese que ver con problemas actualísimos, profundos, de la experiencia de la fe, de la vida de la fe, y de la capacidad y del dinamismo apostólico de la Iglesia. Fue así durante todos sus años de profesor, aparte de que, un poco al estilo guardiniano del hermano Guardini, pues no solo enseñaba en clase y dirigía tesis y dirigía seminarios, sino que tenía un despacho abierto para sus alumnos, no solo desde el punto de vista científico, para ayudarles en el trabajo de sus trabajos de normalmente
tesis doctorales, sino para aconsejarlos como sacerdote, un poco como pastor de sus almas, ¿no? Así vivió él toda su historia académica hasta que lo hacen cardenal, arzobispo de Molise y pronto cardenal, en 1977. Luego ya en sus años, en su obra teológica, que nunca la abandona él, ni siquiera de papa, como podemos ver y gozar con su trilogía sobre Cristo. Pues en los años de efecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, donde él fue pues, combatido muy severamente, ¿no? Más en los terrenos, en los atrios o los preatrios o en los foros de la contestación intraeclesial y extraeclesial, que en los foros realmente serios y teológicamente bien formados e intelectualmente también responsables de la cultura europea y universal. Si uno hace recuerdo de los reconocimientos académicos que recibió en los años de prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, desde la Academia Francesa hasta sus conferencias en Nueva York, etc., pues uno puede sacar la conclusión que evidentemente él era tomado muy en serio en los ambientes universitarios y no universitarios, donde el pensamiento, la cultura y la responsabilidad ética era una máxima principal de comportamiento. Bueno, pues vamos a leer en español, mejor que antes. Hay una serie de obras de él, monografías, ensayos que han sido traducidos al español, han sido leídos con mucho provecho. Todos los sacerdotes han podido leer algunos con mucho provecho. El libro de Mirada, al que han traspasado, es una teología, diría yo, una ayuda para una lectura espiritual del ser sacerdote mirando a Cristo, ¿no? A muchos les ha hecho mucho bien la Empfehlung das Christentum, la introducción al cristianismo. Yo recuerdo nuestros años de Salamanca, ya a comienzos de los años 70, haberlo usado todavía sin estar traducido al español para un círculo de estudiantes universitarios de las facultades, tanto de la civil como de la pontificia. Han hecho mucho bien ya algunos de sus libros, pero en fin, la lectura completa, sistemática de la obra, pues nos hace todavía mucho mayor bien. Y yo me alegro también de que para la Navidad de este año pues haya salido el tomo, el tercero de la trilogía, y no sé si el primero para leerla o el último. Yo creo que leyendo el prólogo de él es casi mejor leer al final. Sí. Y creo que es una gracia de nuestro Señor que podamos contar con ello y vamos a pedirlo que podamos llevarlo a buen término. Los traductores, el equipo de revisores tan excepcional con el que contamos para la traducción. Traducir el alemán es muy difícil. De hecho, las traducciones del alemán al español, pues a veces no saben lo mejor. Las del padre Hernández es el colmo de la incomprensión lingüística, conceptual, que uno puede imaginarse. Estoy seguro que la traducción de las obras completas va a ser muy buena. Creo yo también que no solo deben leerse dentro de la Iglesia y aprovecharse la lectura de la obra intelectual y teológica de Benedicto XVI, sino que sería bueno que se viese también fuera de los ámbitos culturales del pensamiento español, ¿no? España cuesta mucho que en la universidad se reconozca la teología como ciencia. Claro, te dicen, no, usted, mire, la teología no es una ideología, ni es un relato para niños todavía que no han alcanzado el uso de razón. Es una ciencia, ¿no? La reina de las ciencias fue muchos siglos, pero sigue siendo. Y cuando se ignora el carácter científico de la teología y se le niega el juego, entre comillas, intelectual y moral y ético espiritual dentro de una sociedad y una cultura, mal vamos. Bueno, pues para que vayamos bien, se traduce y se publica la obra completa de Dios en Gracia en el Benedicto XVI en español, y la Navidad de este año. Dicen, no, la gente sencilla no va a leer el libro de la infancia. No, hombre, es que tampoco todo el mundo tiene que entender todo lo que lee hasta la última palabra, ¿no? A veces se quedan algunas ideas, quedan luces que te iluminan y después lo lees una segunda vez. Yo creo que se puede. Todo, por ejemplo, dentro de la Iglesia, las personas que tienen que ver con la catequesis, están en procesos de formación de su fe, pues claro que lo
los profesores de teología y los de ser, pues claro, deben de hacerlo, ¿no? Si quieren ser rigurosos en su trabajo científico. Y si lo leyese alguien que quiere asomarse a la fe, al horizonte de la fe, con una razón bien preparada y bien formada, pues que lo lea también. Y luego pues viviremos mejor y con mayor hondura personal, espiritual y con mayor fecundidad, también social y histórica, la obra de Joseph Ratzinger, 1516. Muchas gracias por su atención.